Hola a todos de nuevo. Como les decía, estábamos haciendo unas pruebas técnicas. Este es el piloto de Convierte en Ateo, es un nombre provisional. Y voy a tratar de explicar, determinar cuáles son las cosas de qué se trata pues ese formato que estamos tratando de montar en este programa. De nuevo, mute. Información, vuelvo con ustedes. Hace más o menos unos 10, 15 años en Austin, Texas, un ex pastor de la iglesia bautista se unió al grupo de ateos de Austin, Texas, y decidieron hacer un programa de debates en vivo para mostrar a la gente la diferencia entre lo que les predicaban en la iglesia sobre quiénes son los ateos y lo que realmente son los ateos. La persona de la que estamos hablando se llama Matt Dillahunty, y efectivamente, poco a poco, en la medida que el programa fue haciéndose conocer en la televisión pública y en las transmisiones de YouTube y de otras formas de transmisión, pues se hizo más y más famoso, Matt Dillahunty. Lo interesante de este formato es que, a diferencia de los debates académicos que uno puede encontrar en algunas ocasiones en algunos canales, este es un formato bastante agresivo, por darles una idea. Yo recuerdo en particular algo que sucedió en un programa que el creyente que llamaba dijo que no le parecía bien que Matt Dillahunty lo muteara, que Matt Dillahunty incluso le colgara o le dijera groserías a los que llamaban. Y él le dijo: mire, ustedes tienen televisoras nacionales, tienen radio en casi todos los pueblos de Estados Unidos, en las ciudades grandes, tienen canales de YouTube gigantes, tienen un montón de cosas. Y sin embargo, ustedes están esperando que nosotros nos quedemos callados en el único canal que hay de ateísmo. No, olvídelo, eso no va a pasar. Entonces, eso me gustó a mí, porque efectivamente en mi transición de ser testigo de Jehová a ser ateo, yo lo encontré a él en YouTube. Y aunque sonaba fuerte, me parecía muy interesante. Entonces ahora desde el control nos van a ayudar a mostrar un pequeño video de cómo es el formato que pensamos seguir y cómo son el típico tipo de llamadas que recibe Matt Dillahunty de Atheist Experience. Entonces voy a ponerme en mute y cerrar la cámara para que control ponga el video. We got Chris here in Austin. Chris? Hello. Oh, hey, yeah, I would like to know, how do you know God isn't real? Well, have you demonstrated that he is? Well, I mean, in Romans chapter 1, verse 20, it says... Captain Kirk said, what does God need with a spaceship? Yeah. Quoting the Bible's not going to get you anywhere. Quoting the Bible's not going to get... He wasn't the creator. Quoting the Bible's not going to get you anywhere because you haven't demonstrated why anybody should consider the Bible to be true or authoritative. Why should I care what Romans says? It was written by probably Paul. What do I care what it says? Why do you get so offended? I'm not offended. I'm asking a question. See, because we had this conversation a little while ago where the guy assumed that atheism was this assertion that God doesn't exist, and then with a couple minutes left in the show, we get you calling in to say, how do you know God isn't real? When I've already explained that that's not what atheists are asserting. And then when I ask you, or when Jen asks you to clarify it, you start quoting Bible verses as if that should carry any weight. I'm asking, why should that carry any weight? What difference does it make what the Bible says? Because it's true. How do you know? How do you know? Un montón de cosas. Because I just do it by Sin faith. embargo, You just, okay. So, How do you know that? How do you know the Quran isn't? Nos quedemos callados en el único Is that just by canal faith too? que hay Because it's de not based ateísmo. on a God. It's No, based olvídelo. on... Eso no va it's a based pasar. on the same God you Entonces, worship. eso me gustó a mí. not. Yes, it Yes, is. it is. No, it's not. It absolutely Yeah, it is.
testigo de Have Jehová you ser read- ateo. Do you not know the story of Isaac and Ishmael? Y aunque You haven't read your fuerte, Bible, have parecía you? muy interesante. That's the problem. Entonces, Go read it and you'll control, free nos van a yourself. ayudar a Go read it and Yeah. actually pequeño study video de cómo es el because formato the three. estamos seguidos. How do we all happen Y cómo to son be? el We típico can't just tipo come de from nothing. llamadas. Who said we Who said we did? I came from my parents. I came from my parents. I'm Entonces, assuming voy that a you probably. ponerme en In mute. the universe. We know how the Earth formed as part of where we have a really good idea as a part of the accretion disk from when the sun was formed. And how was the sun born? The sun was formed by gravity acting on particles. You can go study all of this in science There classrooms. could have just been nothing at all. Chris? There didn't have to be. Could there there didn't have to be an Earth. There didn't have to be a moon. Correct. Yeah, you're right. Correct. You know, so that's just Well, proving my point. have you? No, it's no, not it isn't. proving your point. It's It's proving your It's ignorance yes, of thank you. basic Well, I mean, science. I think y'all are Romans because chapter 1. Why? Because we understand the science and you Captain don't? Kirk said, "What does I God agree need with you. a We didn't spaceship?" have to be here at all. Quoting the Bible's not going to get you anywhere. I agree. We didn't have to be here. Fortunately, Quoting the the laws of Bible's the not universe going were to such that physics prompted things to happen in Quoting such a the way Bible's that not we going to are get the you current anywhere because because you you haven't haven't demonstrated demonstrated why why anybody this should planet. consider the Yeah, Bible but to be true or authoritative. Una idea. Why should I care what Romans Yo says? recuerdo en It was written by probably just Wikipedia. I mean, Yeah. what do I care what dictionary? Why do you get You know, study? I'm not offended. I'm asking a No, question. physics is How do you know God. it's God? Because we had this conversation a little while ago where the guy assumed that atheism was this assertion that God doesn't Why? exist. And then with a couple minutes left in the show, we get No, you calling that's in not an to answer, say, how do you know God because isn't there just real? has to is When not I've an already answer. explained that that's not what atheists are That is asserting. an argument And from then when I ignorance. ask It's for really- when you're Jen saying asks you to because I can't clarify, think- you go start because quoting you're Bible saying passages because I that can't you think of carry any anyway. better I'm answer. asking. You're saying because How I do you can't know think it's of any true? better answer. Canales de tu Because it's demonstrable. Yeah, This is going it to drop. works. If I let go of it, I won't because I don't want to break it. It's going to drop at 9.8 meters per second squared. Shut the hell up. We know physics is true because it is, because it's demonstrable, because it is investigatable by science, and because the results are consistent and it can be reproduced by anybody. And we know that there's a pretty good chance, though not absolutely, that we'll be back again next week. Thanks everybody for tuning into the short show. We'll be back at 4:30 next week. Bye-bye. And Chris knows physics is true too. Hola a todos de nuevo, disculpen la tardanza, estamos coordinando cómo es la mejor forma de transmitir. Hemos tenido inconvenientes con nuestro sonido y con pasar los archivos de forma más fluida. Precisamente parte de lo que hace este piloto, que sea un piloto y que podamos mejorar este tipo de cosas, o mejor, es con el fin de mejorar este tipo de inconvenientes, de resolver este tipo de inconvenientes, de tomar nota de qué es lo que hace falta, qué nos sobra,
cómo podemos resolver por la infraestructura tecnológica y que sea más fluido todo. Otro asunto que estamos resolviendo es el asunto de las llamadas, la entrada de llamadas. Pues por ahora vamos a hacerlo a través de Teams, de Microsoft Teams, y pues nuestro oyente es de otra parte del diferente de Colombia, es de otro país. Entonces parece ser que tiene algún inconveniente con con el link que le proveímos. Entonces, denos un poco más de tiempo, vamos a intentar resolver eso y volver. Buenas noches. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Qué pena, estamos resolviendo unos problemas técnicos, entonces por eso no te podíamos responder apropiadamente. No hay problema. Genial. Bueno, entonces yo te había comentado cuando nos contactaste que querías participar del programa, que pues este programa es un programa de ateos para ateos, donde escuchamos a los creyentes sus argumentos respecto a su forma de creer, ¿sí? ¿Por qué creen eso? Y en general, la idea es que tú me preguntas a mí y pues yo te respondo lo que quieras saber sobre el ateísmo, sobre los ateos, sobre qué pensamos los ateos. Como nuestra idea en el programa es que no respetamos ideas, tú tienes derecho a creer, yo tengo derecho a no creer, pero el hecho de que tú creas alguna cosa y sea muy importante para ti, no implica que yo vaya a respetar tu creencia, ¿sí? Entonces, teniendo claro eso, te escucho. ¿Qué quieres saber de los ateos? ¿Qué quieres hablar conmigo? Bueno, pues digamos, ¿por qué eres ateo? O sea, tanta evidencia que hay para creer en Dios, en un Dios todopoderoso que nos protege. O sea, ¿por qué es que son ateos? Ok. Bueno, ¿y cuál es la evidencia, según tú? Pues hay muchas, o sea, miramos en la Biblia, pues hay mucha evidencia para creer en ese Dios. Pero es que yo no creo en la Biblia tampoco. Pero es que, por ejemplo, la Biblia desde hace mucho tiempo dijo de que, o sea, explica que la tierra es redonda. Si usted lee en Isaías 40:22, habla del círculo de la tierra. Entonces, Okay. ¿Cómo es posible que estas personas de hace 3.000 años supieran que la tierra es redonda? Ok, entonces la evidencia de que Dios existe, que me acabas de decir, es porque supuestamente
hace más de 2000 años la gente sabía que la Tierra era redonda, ¿correcto? ¿Eso es lo que me quieres decir? No, pues o sea, en ese tiempo la gente en general pues no sabía que la Tierra era redonda. Por eso, entonces en cambio aquí en la Biblia dice que la Tierra es redonda. Por favor, un momento, Alejandro. El asunto es, mi pregunta es, por favor responde la pregunta. Lo que quiere decir es que por el hecho de que alguien que escribió un libro que es el mito de los judíos y dijo que la Tierra era redonda, ¿eso es prueba de que Dios existe? Pues es prueba de que él inspiró la Biblia, porque es que ¿cómo es posible que esta gente escribiera eso de que la Tierra era redonda? Si eso no se llegó a saber científicamente, sino hasta mucho tiempo después. Entiendo. Entonces, voy a asumir, en honor al debate, que Dios existe, ¿sí? Entonces, lo que tú estás diciendo es que la Biblia es la palabra de Dios y que una prueba de que es la palabra de Dios, porque fue inspirada por Dios según la palabra que tú dijiste, es porque los judíos que escribieron ese libro en particular dijeron que la Tierra era redonda, aunque en la mayoría del resto del mundo la gente decía que no era redonda, ¿correcto? Sí, esa es tu premisa. Sí, claro. Muy bien. Ahora la pregunta es, Alejandro, ¿tú sabes quién fue el primero que habló de la Tierra redonda y probó que la Tierra era redonda? ¿Y en qué tiempo? Pues ese fue Cristóbal Colón. Del control, no fue él. Fue Ptolomeo, un griego que vivió 600 años antes de Cristo. ¿En qué época se escribió Isaías? Pues eso sería como el 500 antes de Cristo, más o menos. O sea, después de lo de Ptolomeo. Pero ¿cómo así? ¿Dónde dice eso que el griego este sabía que la Tierra era redonda? ¿Dónde dice que el griego ese dice que la Tierra era redonda? Bueno, a diferencia de los escritos de la Biblia, los griegos eran mucho más minuciosos para escribir lo que pasaba en su cultura. Entonces, por ejemplo, en muchas de las bibliotecas de donde se conservaron varios de los papiros o de los escritos, aparece lo que hizo Ptolomeo. De hecho, es muy interesante y lo invito a que lo busque en YouTube, es muy fácil. En la serie Cosmos de los años 80, Carl Sagan muestra cómo fue que lo hizo. Él simplemente puso 2 varas, contrató a una persona que andara 800 kilómetros y a la hora específica donde caía el sol, al mediodía y después a las 3 de la tarde, midiera la sombra de las 2 varas. Entonces, una persona medía la sombra en Alejandría, la otra persona la medía a 800 kilómetros de distancia. Y como las sombras fueron diferentes, con usando trigonometría básica de esas de décimo, él pudo determinar la circunferencia de la Tierra. Y lo hizo 100 años antes de que Isaías lo escribiera. Si es que lo que dijo Isaías quería decir círculo. De hecho, círculo podría ser como lo dicen los terraplanistas ahorita, que es un círculo precisamente, pero plano, no una esfera. ¿Isaías dice esfera? Pero es que se supone que es una esfera. No, se supone porque nosotros ya lo sabemos, pero en el libro básico de Isaías, en los escritos que encontraron los más recientes, los más cercanos a la época de los rollos del Mar Muerto, ¿dice esfera o círculo? Es que eso Dios ya lo sabía, era una esfera. Ah, Dios ya lo sabía. Ok, entonces el asunto es que estás utilizando un argumento circular. La Biblia es inspirada por Dios porque decía que la Tierra es un círculo. Y cuando yo te demuestro que hubo otro hombre que descubrió que la Tierra era redonda antes, ¿sí? Entonces me dices, no, pues es que Dios lo sabía. Entonces... claro, es que Dios lo tenía que saber porque los hebreos no sabían eso. Porque ellos no sé, o sea, usted está hablando de... Usted me está hablando de un conocimiento de los griegos. Ajá. Estos hebreos no sabían de eso. Entonces alguien le tuvo que haber... Los griegos tenían mejores dioses para que les ayudaran a entender usted está hablando de matemática, usted no está hablando de
de dioses. O sea que las matemáticas son una mejor manera de entender la realidad y lo pueden hacer 100 años antes que Dios se lo revele a los judíos. No, yo no he dicho eso, usted es el que ha dicho eso. No, claro, pero le estoy preguntando, usted es el que cree en Dios, cree en la Biblia, usted es el que tiene que defender su fe. No, Entonces, es que yo creo que ahí en Isaías dice muy clarito que esto es una esfera, o sea, eso se tiene que entender que es una esfera. Se tiene que entender, o sea, no la palabra específica. Es que es obvio que era una esfera. Es que es obvio que era una esfera. Ok, pero es que no estamos hablando de obviedades y precisamente por eso es que somos ateos. Los ateos no creemos en obviedades, creemos en pruebas. Y acabo de decirle que hubo un griego que creía en Zeus, en otros dioses, que dedujo eso con matemáticas, ni siquiera fue inspirado por Dios. O sea que los judíos eran menos inteligentes aún siendo el pueblo escogido de Dios y necesitaban que supuestamente su Dios les dijera cómo era la tierra sin necesidad de matemáticas. Pues sí, yo le puedo decir a los hebreos sin necesidad de matemática cómo era la tierra. Ok, interesante, bueno, pues... Además también, por ejemplo, en Job 26:7 dice que Dios cuelga a la tierra sobre nada. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que estos hebreos no supieran que la tierra no está colgada de nada? Digamos, en los tiempos antiguos habían mitos de que la tierra estaba sobre una tortuga y sobre elefantes y todo eso, pero en cambio en la Biblia se explica que la tierra está colgada sobre no, o sea, cuelga sobre nada, mejor dicho, ¿sí? O cuelga de nada. Sí, correcto. Muy interesante, un versículo, pero ¿cómo prueba eso que Dios existe? Pues porque solamente un Dios creador va a saber eso. Ok. O sea, en ese tiempo, ¿sí? Sí. Solo un Dios creador puede saber que la tierra no está sosteniendo nada. Dios creador. ¿Cómo que, perdón? Ese Dios creador fue el que inspiró eso. El Dios creador de los judíos. El mismo que usted, supongo que usted sabe que es el mismo que dice que, o les dijo a los judíos, que no importaba si tenían esclavos, ¿cierto? Y que podían matar a toda una nación y quedarse con las mujeres vírgenes. ¿Eso le parece a usted moralmente correcto y tiene que ver con lo que, o mejor dicho, eso demostraría que ese Dios es un buen Dios como para adorarlo, aun si aceptamos que no fue, como sucede con todas las cosas de la Biblia, que no fue que ellos, o que mejor dicho, perdón que me enredé, que ahorita en este momento alguna secta miró alguna palabra en el hebreo y dijo, oiga, pero esto puede significar nada. ¿Me hago entender? No, más o menos. Ok, porque piensen lo siguiente. Dice la Biblia que ahí está el relato de María Magdalena, ¿sí? En Juan. ¿Cuántas Biblias de las antiguas, de antes de la primera versión Varela, que fue en 1690, incluyen ese texto? ¿Sabe usted? No sé. Ok, ninguno. Ninguna. De hecho, muchos de los nuevos escritos que se encontraron de la Septuagésima no incluyen ese relato. Entonces la pregunta es, ¿por qué aparece en otras Biblias más modernas? ¿No será que es que la incluyeron ese pedazo para que se amoldara a ciertas formas de ver a Dios? Bueno, eso puede ser, pero entonces, por ejemplo, eso que tiene que ver con los que dicen Job, de que la tierra está colgada sobre nada. ¿Cuántas Biblias antiguas dicen lo mismo respecto a esa forma de traducir del hebreo
al español o al inglés o a cualquier idioma moderno sobre no colgar sobre nada? Se tienen que estar en todas, esas palabras tienen que estar, eso está en la Biblia. ¿Usted podría mostrarme cuál versión antigua dice lo mismo? Pues en este momento no, pero eso tiene que estar ahí mismo en la Biblia lo dice. ¿En cuál versión de todas las que hay? Porque hay la de los testigos de Jehová, la de los evangélicos. Pues, por ejemplo, yo soy testigo de Jehová y yo uso la traducción del Nuevo Mundo, que es la versión de los, que es la traducción de los testigos. Ok. Y en esa versión dice que cuelga sobre la nada, ¿correcto? Vale, sí. Sí. Si yo encuentro otra versión que dice otra cosa diferente, ¿eso qué implicaría? Pues que la otra tiene que estar un poquito mal traducida. Que la otra, o sea, la suya no. Es que nosotros hemos estudiado esos versículos muy bien y lo hemos traducido perfectamente. Ok, entonces si yo encuentro 10 versiones que dicen diferente a la de los testigos de Jehová, ¿por qué debería creer en la suya y no en las otras 10 versiones? Pero ¿quién dice que son 10, hombre? Hay muchas versiones. De nuevo, le voy a mencionar varias de las que conozco. De hecho, me leí la de los testigos de Jehová, que es la versión del Nuevo Mundo, que ni siquiera se sabe quiénes fueron los que lo tradujeron. La Reina Valera, que es la que utilizan tradicionalmente los evangélicos. La Nácar Columna, que es la que utilizan los seminaristas en la religión católica. Ahí están 3 versiones diferentes. Y si usted la lee, las 3 son muy diferentes. Los católicos incluso tienen varias versiones entre ellos. Hay una de la Nueva Biblia Latinoamericana, que es católica. Lo que pasa es que hubo una gran apostasía después de Jesús y entonces la adoración verdadera se ha restablecido. ¿Y usted cómo sabe que hubo esa gran apostasía y que efectivamente la adoración verdadera se estableció? Y de hecho, ¿cómo sabe que es la adoración verdadera? Con el tiempo después de Jesús, las religiones cambiaron. La religión católica cambió. Cambió y las doctrinas originales que se hallan en la Biblia ya no se basan en la Biblia. Entonces eso, por eso es que se sabe que hubo una gran apostasía. En cambio ahora, y una pregunta, entonces, si Dios es todopoderoso, ¿correcto? Sí. ¿Por qué utilizó un medio tan patéticamente malo como un libro que se escribió fuera de eso con parábolas que se pueden interpretar de una forma u otra, en vez de comunicarse de forma mucho más eficiente, si es el todopoderoso el que diseñó todo lo que existe, para que no hubiera ese problema de la apostasía? Porque lo que pasa es que la Biblia fue escrita para los escogidos. ¿Y usted se considera uno de los escogidos? Pues nosotros tenemos a personas que nos están dirigiendo que son escogidos. Entonces, o sea que usted no es uno de los escogidos. Pues no, pero lo que pasa es que tenemos a unos escogidos. ¿Por qué tenemos esta conversación si usted no es uno de los escogidos? Yo tengo que hablar con los escogidos para que defiendan a Dios. No, es que de todos modos yo soy un siervo de Dios, yo puedo defender las creencias de nosotros. O sea, usted es un siervo, usted es el que sigue como borrego a otros. No, eso es un asunto de fe. Es un asunto de fe. Sí, esto es un asunto de fe. Esto no es de nuevo. Yo simplemente siga a esta gente, ¿no? Uno tiene esta fe que eso es lo que dice la Biblia y esa es la verdad. O sea, de nuevo el argumento circular. Yo creo en Dios, creo que soy parte del pueblo escogido. No soy de los escogidos, pero como tengo fe, entonces con eso es suficiente, ¿correcto? ¿Le parece un argumento que alguien que no cree, o mejor dicho, se lo voy a poner así? ¿Usted cree que los musulmanes tienen la verdad? No, obviamente que no, ellos no tienen la Biblia. No creen en Jesús. Muy bien. Pero ellos creen, y son 1.200 millones de musulmanes que creen devotamente hasta el punto de estar dispuestos a morir y matar a otros. ¿No es cierto?
Pues ellos pueden creer todo lo que quieran, pero si no tienen la fe verdadera. Eso es lo que piensan ellos de ustedes, que ustedes no tienen la fe verdadera y que son infieles. De hecho, los del Estado Islámico están dispuestos a matar a cristianos y testigos de Jehová, y seguro usted ha escuchado sobre las historias de testigos de Jehová perseguidos por musulmanes, porque creen que los cristianos están adorando de forma equivocada. Entonces, ¿qué método puede utilizar un cristiano o un musulmán o un budista o un ateo para saber cuál es la verdad? Pues precisamente me alegra que menciona lo de la persecución, porque Jesús predijo que sus seguidores serían perseguidos. Y en este siglo, en el siglo pasado y ahora en este siglo XXI, a los testigos de Jehová se les ha perseguido constantemente. Miren nomás lo que está pasando en Rusia. Entonces, porque alguien dijo que iban a ser perseguidos hace 2000 años. ¿Sí? Alguien no, Jesús. Bueno, para mí es un alguien cualquiera, como puede ser Mahoma o puede ser Krishna o puede ser un político corrupto, porque yo no creo en ellos. Si alguien dice, mis seguidores serán perseguidos, ¿correcto? Y quedó escrito. No es posible que después de un tiempo esos mismos seguidores hagan cosas que evidentemente los van a poner en problemas con las autoridades y resulten perseguidos, porque está escrito. O sea, es como si yo pido en un restaurante que me den un bistec y no esperar que me den el bistec. Si yo lo pedí, pues evidentemente va a suceder, ¿no? No, es que Jesús dijo que se nos iba a perseguir por las creencias, por nuestra fe. Y eso es lo que ha estado pasando. O sea, a veces sí, claro, lo que pasa es que los gobiernos, pues, tratan de limitar la forma de adoración de uno y pues por eso hay persecución. Precisamente sí, claro, lo que predijo Jesús. Y los testigos de Jehová tienen derecho, como cualquier otro ser humano que haya nacido en este planeta de la especie de los hombres, por los derechos humanos, a creer o no creer lo que quieran. Por ejemplo, usted no cree en el Dios de los hindúes, ¿verdad? Eso lo hace ateo de los hindúes. O no cree en el Dios de los musulmanes, eso lo hace ateo del Islam. Pero el punto es que lo que quería decirle, lo que quería explicar, y quiero que me explique es, si en un libro está escrito qué es lo que puede pasar, no es posible que los que lean ese libro puedan intentar que se cumpla eso que dice el libro por sus propias... por ejemplo, puede ser una o dos personas, pero por ejemplo, todo un grupo, ahí sí es muy difícil. Es muy difícil. Bueno, entonces pregunta, ¿los testigos de Jehová rechazan la sangre y dejan morir a sus hijos por rechazar la sangre, cierto? Pues nosotros no dejamos morir a nadie, nosotros vamos ante los médicos. Y si el médico le dictamina, mire, señor Alejandro, usted necesita que su hijo reciba una transfusión de sangre porque es la única opción médica viable que tenemos en este momento y que puede resolver el problema que tiene su hijo ya. ¿Usted qué hace? Pero es que lo que pasa es que eso es lo que... eso es algo de que nos quieren convencer las autoridades. No, Alejandro, de nuevo, o sea, hay tratamientos. Respóndame la pregunta, por favor, y escuche de nuevo. Hay tratamientos. Alejandro, por favor. Hay tratamientos alternos. No, pero no me está respondiendo la pregunta. De nuevo le voy a decir, o si no me toca ponerlo en mute. La pregunta es, usted tiene su hijo. Muy bien, lo llevó al hospital, al menos no es tan idiota como los cienciólogos o otros cristianos que creen en la oración por fe. En eso lo felicito, ¿sí? Pero usted lleva a su hijo al hospital y el médico le dice, mire, el trauma que sufrió su hijo es tremendamente grave. La única opción que tenemos, porque usted lastimosamente, no sé dónde vive usted, pero digamos que usted vive aquí en Colombia como los otros 50 millones de colombianos que vivimos aquí, y vive en un pueblito bien alejado.
y no es un hospital con grandes opciones, porque usted sabe que en Latinoamérica es así. Y le dice, lo único que podemos hacer por su hijo es ponerle sangre. Y de hecho su sangre sirve para salvar a su hijo. Usted puede donarle 2 litros y eso es suficiente. Pero digamos, el doctor le dice, me puede garantizar que la sangre lo puede salvar. No he terminado. Entonces le dice, Alejandro, ¿quiere salvar la vida de su hijo? No tenemos otra medicina, no hay más. ¿Usted qué hace, Alejandro? Pero el doctor me puede garantizar que la sangre va a salvar a mi hijo. No, lo único que tiene garantizado su hijo o usted es la muerte. Eso sí es cierto. Pero es una opción que le puede aumentar mucho más las posibilidades de vivir. ¿Usted qué hace? ¿Pero qué garantía hay de eso? La garantía de que ha habido millones de personas que han sido transfundidas de sangre y se han salvado después de un accidente. ¿Usted qué hace? No, es que hay muchas opciones que los médicos pueden tomar, bueno, entonces, pueden hacer. Usted vuelve a caer en el mismo círculo, lo voy a mutear y voy a terminar con esto. Por favor, John, si puedes mutear al señor Alejandro, yo termino con esta reflexión. John. Gracias. Listo. Como Alejandro no quiso responder, pues yo voy a responder. Quizás Alejandro no sabía que yo fui testigo de Jehová. De hecho, él no debería ni siquiera hablar conmigo porque yo soy un apóstata. Entonces él estaba cometiendo un pecado doble al hablar con un apóstata. Soy expulsado de entre los testigos de Jehová y por ende, él no debería, según lo que dice la primera de Juan, hablar conmigo. Pero bueno, pecó por inocente, no hay problema, aceptemos eso. El problema es que Alejandro no responde una simple pregunta. Y la pregunta la responde cualquier testigo de Jehová mostrando un carnetcito que ellos suelen tener. Que es que ellos no reciben sangre en ninguna circunstancia. Incluso impiden que lo hagan a sus hijos. Entonces, aunque el gobierno de Rusia, yo particularmente no apoyo que haya cerrado la posibilidad de que los testigos de Jehová tengan sus congregaciones, sus reuniones, etcétera, etcétera. El gobierno de Rusia lo tomó desde la perspectiva de que los testigos de Jehová son una secta destructiva, porque se ponen en peligro a sí mismos y a sus hijos. Entonces, muchos gobiernos, cuando ven ese tipo de actitudes, pues evidentemente buscan proteger los derechos humanos y su constitución. Y uno de los derechos humanos fundamentales de todo ser humano es la vida. Y si un padre testigo de Jehová está poniendo en riesgo la vida de su hijo que no tiene más que la protección de él y del Estado, pues el Estado interviene. Los rusos hicieron algo que yo no estoy de acuerdo, pero de nuevo, él hablaba de que la profecía decía que los iban a perseguir. Pues claro, si usted hace cosas estúpidas como esas, ¿qué espera? Entonces, Alejandro, gracias por habernos acompañado. Espero que reflexione si usted va a dejar morir a su hijo, como lo hacen la mayoría de los testigos de Jehová. Y pues, este es el formato que les queríamos presentar. Más o menos así es que vamos a tratar de tener las conversaciones. Obviamente yo tengo que mejorar, tengo que prepararme, quizás hubiera podido responder de otra manera. Es cuestión de práctica. Si ustedes ven a Matt Dollahunty, como les comentaba al principio del programa, cuando él empezó, pues obviamente él titubeaba, le hacían falta ciertas formas de explicar las cosas, pero pues ahora es un excelente argumentador. Entonces, agradecemos a todos los que nos vieron, los que nos acompañaron, les pedimos disculpas por la señal, etcétera, etcétera, por los problemas técnicos. Y a Alejandro, si está todavía por ahí, recuerde que no es nada contra usted como persona, usted puede ser un ser humano maravilloso, usted puede creer en cosas, en creer lo que cree, no porque sea una mala persona, sino porque usted le lavaron el cerebro. Entonces, reflexione al respecto, no porque se lo dijo un ateo que fue testigo de Jehová, sino porque usted mismo leer la Biblia y comparar las diferentes versiones y ver si efectivamente, como hablábamos en la conversación, lo que le dicen los testigos de Jehová es cierto o no. De hecho, le recomiendo 2 páginas. Una se llama Verdad TJ
silent.com, donde va a encontrar varias de las doctrinas de los testigos de Jehová contrastadas con la realidad. Y otra que es en inglés, si de pronto usted sabe inglés o alguien le puede ayudar, que se llama Silent Clams, donde puede encontrar la información sobre cómo los testigos de Jehová han escondido aproximadamente 20,000 casos de abuso en los Estados Unidos, de niños, de menores de edad, y no quieren sacar la información al FBI para que prevengan que esos abusos vuelvan a ocurrir. John, te agradezco mucho, ya podemos terminar la transmisión, yo voy a cortar mi cámara y mi sonido.